Han colonizado pueblos y ciudades, países y continentes. Mucho antes de la llegada del hombre ya estaban aquí, y desde siempre le han acompañado, altivos supervivientes de catástrofes y guerras. Pero, ¿quiénes son esos silenciosos seres? El olmo, presente desde antiguo en Europa, Asia y América, muestra ahora desesperadamente, en un lenguaje que trata de entender el hombre, el peligro de su supervivencia. Una terrible enfermedad causada por un minúsculo organismo y transmitida por un pequeño insecto ha acabado en poco tiempo con millones y millones de olmos que desde la antigüedad poblaron el planeta. El hombre, fiel observador de este proceso, lucha ahora para evitar su desaparición. In the United Kingdom, we've lost 40 million elms. Many of the old trees in Holland have disappeared. Today, we have in Canada, in total, 803,000 elms. There were millions of elms across Canada. Sabemos de la existencia de este magnífico gigante desde tiempos remotos. Hace 7.500 años, los pobladores del norte de Europa tallaban sus flechas únicamente con madera de olmo, y los primeros germanos usaban una misma palabra para nombrar olmo y flecha. La primera referencia escrita la encontramos en la Ilíada. En ella, Homero narra cómo el poderoso Aquiles se enfrenta al río Escamandro, agarrado a un corpulento olmo, y al caer, el árbol fue capaz de detener la corriente. En el Mediterráneo, las vides crecieron junto a los olmos que le servían de soporte desde que los griegos plantaron las unas junto a los otros. En Norteamérica, algunas tribus indias usaban hace siglos la corteza de los olmos para construir canoas y los tejados de sus casas. You could say it has always been here. It's been here longer than the states and countries that we know in Europe now. Sin duda, una historia ligada a la propia supervivencia del hombre que desde tiempos remotos pobló Europa, Asia y América. Un antiguo sabio griego escribió: «No os engañéis. En la profundidad del corazón de un bosque de olmos, cada árbol tiene una historia oculta, legendaria o mágica que contar, y que tan solo relatará a quien comprenda que en su madera, en sus raíces, en sus ramas, que parecen siempre buscar el cielo, y en cada una de sus hojas, late la vida de un ser majestuoso». I think it's important that we keep our elms. They're part of our culture and part of our landscape. Pero, ¿qué está sucediendo para que seres cuyos antepasados colonizaron la Tierra hace más de 100 millones de años estén muriendo masivamente en vastos continentes como Europa y América? La Alhambra de Granada y los olmos que la han arropado siempre como testigos centenarios. Sin embargo, no es un hecho histórico lo que estos olmos quieren contar, porque aquí, junto a la legendaria Alhambra, se ha venido desarrollando un capítulo trascendental en la historia de estos árboles, en su desesperada lucha por la supervivencia. Pero todas las historias deben empezarse por el principio. Los olmos nacieron y se desarrollaron junto a las riberas de los ríos. Los hombres, para aprovechar los terrenos, los eliminaron sin piedad. El hombre
había eliminado las olmedas de sus sitios naturales, dado que eran terrenos pues, muy fértiles y por tanto utilizados por la agricultura, pero sin embargo los había utilizado masivamente por ser un buen árbol que se podía plantar y generar una gran sombra, de manera que se convirtió en un árbol urbano. Ahí podrían haberse hallado las primeras razones del peligro de extinción, pero los olmos se adaptaron con una probada resistencia a las condiciones ambientales más adversas. The elm tree is a very well-adapted tree to our weather conditions. It can withstand a lot of drought conditions, frost conditions, even pollution. Other trees will die of pollution where elm trees stand. Los olmos se integraron en el paisaje urbano hasta el punto de que no fueron pocos los países en los que era el olmo el único árbol plantado en caminos, pueblos y ciudades. In certain Canadian cities, we have very cold winter with a lot of windy days, and also they put a lot of salt on the roads. There is no other tree than the elm tree better fitted for the urban situation. Los olmos convivieron sin dificultad, enriqueciendo el paisaje con su poderoso porte y con sus inconfundibles hojas asimétricas. Como reflejo de su propio interior, las hojas de los olmos simbolizan la buena salud del árbol por la presencia sobre ellas de muchas especies animales y vegetales que en su mayoría viven en el árbol sin causarle daño alguno. Pero, paradójicamente, son también ellas las que nos revelan los primeros síntomas de peligro, la terrible enfermedad conocida como grafiosis. Las hojas pierden su fuerza, su color se vuelve amarillento, por último van cayendo al suelo hasta convertir al olmo en un altivo esqueleto. La grafiosis apareció en Holanda al final de la Primera Guerra Mundial y comenzó a extenderse por toda Europa con efectos devastadores, hasta que dos científicas holandesas, Bea Swartz en 1922 y Christina Buisman 10 años más tarde, consiguieron identificar el increíble origen de la enfermedad. Those first periods started to collect elms from all over the world. Collected those and tested them for resistance to the disease. I was the first male person to work on these elms. In 1953, I took over from Miss Wendt. We tried to develop as quickly as possible varieties with resistance to the disease. Tras sucesivos cruces entre ellos, se consiguieron variedades de olmos más resistentes. Esto hizo pensar que la enfermedad estaba bajo control, pero desgraciadamente, aunque se había ganado una batalla, la guerra apenas había comenzado. Después de una leve tregua, una nueva manifestación de la grafiosis resurgió con virulencia a comienzos de los 70, provocando la muerte de millones de olmos, incluso la de aquellos que se creían resistentes. In the United Kingdom, we've had Dutch elm disease since probably the end of the 1960s, beginning of the 1970s, so we've suffered from the disease spreading through the country. We have had the importation of a new disease, which has been imported probably from somewhere in Asia, introduced by man, which is destroying elm trees right across much of Europe and North America. De esta forma, para desánimo de los científicos, la realidad hacía cuestionar la eficacia de los programas de reproducción que se venían desarrollando desde la aparición de la enfermedad. Todo se venía abajo tras 40 años de lucha. Olmos centenarios perdidos para siempre. Pero, ¿cuál es la causa de este desastre?
Un hongo minúsculo es el responsable. Por su tamaño parece imposible que sea capaz de derribar al colosal olmo, en un tiempo que además es muy escaso. Well, that does seem a terrible thing, that this tiny creature can do so much damage, but then we have to think about, in human diseases, how much sometimes a tiny organism like a virus can cause disease and kill people. So it's the same sort of thing, that sometimes a very insignificant organism can cause a great deal of damage in the world. If I inoculate a side branch here, it takes 3 to 4 weeks to kill this tree that just died in 3 weeks. The tree and the fungus have lived together for a long, long time, so they're in a natural balance. We would say this, they are co-evolved. They have evolved together. So they have a normal, healthy balance. But the elm trees of Europe have no experience of this pathogen probably before. So when it comes, it is too aggressive. They don't have any resistance. En Asia, el árbol y el hongo han convivido en armonía. ¿Qué ha hecho que este microorganismo sea letal para los olmos del resto del mundo? El corte de un olmo sano con los limpios canales por los que corre la savia. Un árbol enfermo. La savia infectada se distribuye por todo el árbol hasta culminar en las hojas enfermas y luego muertas. En una lucha desesperada por la supervivencia, el olmo cierra los vasos por los que se desplaza el hongo, interrumpiendo la circulación de la savia. Pero la rama muere también. El terrible proceso se manifiesta en las manchas oscuras que muestran el devastador paso del hongo. El mortífero organismo se desplaza por el interior de su gigantesca víctima en base a 2 tipos de reproducción, sexual y asexual. La doble posibilidad se traduce en una mayor capacidad de dispersión y virulencia. La reproducción del hongo resulta tan amenazadora como su espectacular crecimiento. Pero a pesar de ello, la gran pregunta es, ¿cómo se trasladan los hongos de un árbol a otro? Sus esporas no son transportadas por el viento y no tiene por tanto forma de saltar de un árbol a otro. ¿Cuál es entonces su mensajero? Entre los muchos representantes de la fauna y flora que se hospedan en los olmos se encuentran unos diminutos escarabajos, cuyo tamaño oscila entre 1 y 6 milímetros según las especies. Un gigantesco saltamontes de unos 3 centímetros expresa adecuadamente el tamaño del escarabajo, el mortífero transmisor. Estos escarabajos se reproducen exclusivamente sobre olmos muertos o muy debilitados. Perhaps the elm trees and these beetles that spread Dutch elm disease have been together for millions of years. But the new part of this whole system is this fungus. A pesar de existir varias especies de escarabajos capaces de propagar la enfermedad, unas resultan más hábiles que otras en este particular cometido. Where the fungus has come into contact with the beetles carry the spores of the fungus on their body. So we need to adjust our ideas and try and decide which are the beetles that we need to target and control if we want to control the disease. El objetivo de la vida de estos escarabajos, como el de todos los insectos, es la reproducción. Cuando la hembra siente la cercanía de ese momento, extiende sus alas y echa a volar. The fungus has fitted into this relationship with the beetles and the elms and found it very useful because it's the beetles that move the disease, move the fungus around from the diseased trees to the healthy trees. Durante la aventura de su viaje a la búsqueda de un olmo moribundo, los escarabajos se detienen a descansar y alimentarse en varias ocasiones, y lo hacen únicamente sobre los olmos sanos, normalmente sobre sus horcaduras.
comen allí donde no pueden reproducirse, una acción que resulta fatal para el olmo. Unfortunately, the beetles feed in the tops of the trees, cutting tiny, tiny little wounds. That moment when the beetle is feeding in the tops of the tree is the opportunity for the fungus to get into the healthy trees. Una vez que el hongo penetra en el olmo, en unos pocos días invadirá su sistema circulatorio, propagando la enfermedad y causándole la muerte. Pero no todos los olmos sanos son igual de apetecibles para los hambrientos escarabajos. Lo primero que queremos saber es cuáles son los componentes químicos o los factores químicos que están implicados en la selección de los árboles por parte de estos insectos. Acabamos de encontrar que existen individuos que son menos preferidos que otros dentro de una misma especie, pero todavía estamos algo lejos de conocer exactamente por qué, aunque tenemos pistas. Tras recuperar energías, la hembra despega de nuevo. Su objetivo, un olmo débil o enfermo donde iniciar el fascinante proceso de la reproducción, el medio que necesita para depositar los huevos. Y por último, el fin de la aventura, el olmo enfermo sobre el que poder posarse. Se inicia aquí uno de los más curiosos e insólitos espectáculos de la naturaleza, el proceso de la reproducción de estos escarabajos. Enseguida, la hembra comienza a excavar un agujero en el lugar adecuado de la corteza del árbol. Su objetivo es construir una galería en la que realizará la puesta. Paralelamente, el escarabajo emite unos compuestos volátiles llamados feromonas. Las feromonas impregnan el aire con un aroma que otros escarabajos captan a distancias, a veces proporcionalmente enormes. Esa especie de señal atrae a muchos otros escarabajos hasta ese olmo concreto, en el que podrán vivir y reproducirse. Cada uno de ellos iniciará su propia galería. La hembra con la que hemos iniciado la aventura continúa su trabajo. Mientras excava, va eliminando excrementos que a continuación expulsa al exterior. Los excrementos están mezclados con nuevas feromonas, en este caso destinadas a atraer al macho que la fecundará. Cuando eso haya ocurrido, estará lista para empezar a poner huevos en su galería, excavada circundando el interior de la corteza del olmo. Mientras continúa alargando la galería, va horadando en los laterales de esta pequeños nichos donde va depositando los huevos. Los huevos, de traslúcido color blanco y de un tamaño entre medio y 1 milímetro, se depositan en número directamente proporcional a la longitud de la galería, y en todo caso, en torno a los 16 huevos por centímetro. La hembra no detiene en ningún momento su metódica actividad. La galería avanza y avanza. Paralelamente a ella, y transcurridos entre 7 y 9 días de la puesta, los primeros huevos comienzan a eclosionar. Las larvas comienzan su vida excavando sendas galerías en sentido perpendicular a la gran galería materna. La hembra, por su parte, concluye la puesta y abandona la galería. Pero en otros casos muere, y entonces tapona con su cuerpo la entrada, a fin de proteger a las crías de posibles depredadores. Incluso en eso, todo su proceder corrobora que su vida como insecto está únicamente encaminada a la reproducción.
Las larvas distribuyen el tiempo de su vida entre la alimentación obtenida de la capa exterior del olmo en el que habitan, la más blanda y nutritiva, y la preparación de la cámara ninfal, donde se transformarán en pupas. Comen, eliminan excrementos y avanzan aumentando su galería. Ese es su único cometido. La galería individual de cada larva está obstruida por un compacto tapón de serrín mezclado con excrementos que el propio insecto ha ido amontonando. Ese tapón dejará a la larva del escarabajo perfectamente aislada en la cámara donde se convertirá en adulto. Y por fin comienza el proceso de la metamorfosis. Lentamente, en el silencioso interior de la galería, las inmóviles pupas van transformándose en insectos adultos. Poco a poco van reconociéndose los órganos y formas del escarabajo, que trae consigo un terrible acompañante: el hongo de la grafiosis, presente en el nido. The next generation of beetles emerges carrying the fungus on their body. Cuando por fin el escarabajo abandone su cámara y vuele de nuevo en busca de otro árbol, portará al hongo con él. De nuevo, la parada en la horcadura de los olmos sanos. Y en cada bocado del diminuto animal se introduce en el olmo un más diminuto veneno, el hongo de la grafiosis. El proceso comenzará de nuevo, repitiéndose tantas veces como escarabajos se acerquen al olmo moribundo, atraídos por la irresistible llamada de la feromona. So of course, once the tree has wilted and died, then beetles will use that tree to breed in, and so the cycle is completed. La mortífera combinación es la causa de la muerte de millones y millones de olmos. No os engañéis, decía el viejo sabio griego. Cada olmo tiene una historia que contar. Granada y su mágica Alhambra. Junto a ella ha existido durante siglos una de las mayores olmedas de Europa, simbólica representación de los olmos que viven inevitablemente amenazados de muerte. Árboles por un tiempo afortunados, porque algunos hombres han sabido escuchar lo que los árboles tenían que decir. Los olmos de Granada representan el escenario de una gran lucha, la que mantiene el hombre contra el hongo de la grafiosis y sus portadores alados. En esa lucha, los especialistas toman medidas apoyándose en buena parte en la observación. Vigilan atentamente, olmo por olmo, cualquier síntoma de la enfermedad. Sin embargo, toda medida es poca para luchar contra el invasor. Yes, people are very important. Both in terms of having an interest and giving support to the research programs, and in terms of giving information on where they have seen a disease problem. You need to use the eyes of people, and they can help you fight the disease. Cuando se observa cualquier anomalía en la más pequeña rama, es inmediatamente eliminada. Se intenta así salvar la vida del olmo una vez que la enfermedad ha hecho su aparición.
En algunas ocasiones, la prevención llega demasiado tarde. Anteriormente, cuando la infección no había podido ser erradicada a tiempo, el anillado parecía ser una solución. Se realizaba un corte en la corteza del árbol para detener el avance hacia las raíces de la savia superficial, portadora del hongo. Otra medida usada para combatir la enfermedad fue atacar al enemigo mediante la inyección de fungicidas. La inyección se aplicaba a presión directamente sobre las raíces principales del árbol. And in some cases, people were using injection by fungicides, which were effective to a certain degree for prevention, but not for curing trees. This also is reduced in the eastern part of Canada, but I think in the west they have another program still going on. Pero un olmo sano situado cerca de otro enfermo puede resultar infectado a través de las conexiones entre los sistemas vasculares de ambos. La solución se intenta entonces cavando zanjas que eliminen el posible contacto. Otra medida para acabar con los dañinos insectos ha sido el uso de insecticidas. Aplicados mediante cañones lanzadores hacia las copas de los olmos, donde los escarabajos se detienen a comer, impedían la inoculación del hongo. Now we have found out spraying against the beetle is very difficult in the cities because of insecticides. That means the environmental effect of the insecticides, not only to the people, but also to the animals and other organisms that are living there. That was very expensive, and we realized we had to understand much more about how the fungus and how the beetles and the elms fit together in the process, understand more about that so we could learn when to apply treatment and when not to apply treatment. Las consecuencias negativas para el medio ambiente del rociado de los árboles han llevado a buscar insecticidas menos agresivos y a abrir nuevos caminos para atacar al escarabajo que porta el hongo, evitando así su reproducción. Cuando se localizan olmos enfermos, son rápidamente podados y su madera destruida antes de la aparición de la siguiente generación de estos insectos. En una sola generación, un olmo de gran porte podría producir hasta 500.000 escarabajos. Como contraste, nuestro gigante, en tan solo 3 semanas, puede pasar de tener una frondosa copa a convertirse en un montón de restos troceados. Otro ingenioso sistema puesto a prueba para acabar con el escarabajo ha sido la colocación de trampas. Un trozo de tronco de olmo aromatizado con las feromonas que atraen a los escarabajos durante la reproducción es una buena fórmula. Naturalmente, el tronco está todo él recubierto de insecticida. Pero en la guerra sin cuartel contra la grafiosis se buscó la ayuda de un poderoso aliado. En los años 90, para acabar con el escarabajo, se comenzó a experimentar con el uso de alguno de sus enemigos naturales, la avispilla. Con este fin se le prolonga la vida. Una dieta a base de agua, polen y miel alarga la vida de nuestro soldado. El periodo normal de vida de la avispilla es de 60 días, que la cuidada alimentación alarga en unos 15. Ese tiempo puede ser de gran importancia si nos detenemos a observar el comportamiento de este enemigo mortal del escarabajo.
La avispilla cuenta con un especializado sistema sensorial que le permite localizar con gran celeridad a sus presas. Presa que en este caso es la larva del escarabajo, cómodamente instalada en su cámara en el interior del olmo. Ayudándose de su ovipositor, la avispilla comienza de inmediato a taladrar el árbol exactamente encima del lugar donde descansa la larva, que será víctima de un ataque verdaderamente sorprendente. La dureza del árbol no es un obstáculo. Tarde o temprano la corteza será taladrada. Cuando el objetivo está conseguido, el insecto introduce su aguijón y deposita un huevo exactamente sobre la larva del escarabajo. El efecto es sorprendente. La larva queda anestesiada y toda su actividad encaminada hacia la transformación en adulto, consecuentemente interrumpida. Transcurridos unos días, el huevo del himenóptero eclosiona y comienza a alimentarse de la larva paralizada, cosa que logra en un periodo de 5 o 6 días. La naturaleza logra así un nuevo espectáculo. De donde tendría que haber surgido un escarabajo, surge una avispilla, que emerge triunfal tras haberlo destruido. La sorprendente velocidad de apareamiento de las avispillas también ayuda a la causa. Los machos, que nacen antes que las hembras, inician enseguida la lucha con otro macho por el control del territorio, en este caso la superficie de la corteza del árbol, y comienzan de inmediato a aguardar la aparición de las hembras, presos de verdadera inquietud. Durante la impaciente espera, aún habrá tiempo de luchar de nuevo con el otro pretendiente. En ese tiempo, también podemos observar ligeras diferencias de tamaño entre uno y otro insecto. Ello depende del tamaño de la larva de escarabajo de la que se hayan alimentado. El primer atisbo que anuncia la aparición de la hembra encrespa aún más los ánimos. La inquietud del macho es tal que la salida a la superficie de su compañera debe verse 2 veces para apreciarla como se merece. Conviene no olvidar que cada vez que esta escena tiene lugar, presagia la muerte de un escarabajo, lo que aporta un granito de arena al esfuerzo de los hombres por salvar a estos olmos, símbolo del vínculo ancestral del hombre con la naturaleza, olmos a los que también ayudan otras especies de avispillas. Cuando la avispilla es de menor tamaño que el escarabajo, entonces se introducen por el acceso a la galería y depositan sus huevos sobre los del escarabajo. El cuerpo estilizado y serpentiforme de otras especies de avispillas les posibilita excavar y avanzar por entre los excrementos de la larva. La avispilla deposita sobre ella el huevo, en este caso sin el esfuerzo de tener que taladrar la corteza.
Pero, ¿cuántos ejércitos de avispillas harían falta para erradicar al escarabajo transmisor? Desde la aparición de la enfermedad, el hombre ha puesto a prueba su capacidad de ingenio para combatirla. La pregunta es, ¿qué futuro le espera al olmo si no se le ayuda constantemente? En France, c'était de trouver des méthodes pour la conservation. Et en fait, il y a deux types de méthodes. Soit on conserve en dehors du site, on fait un peu l'Arche de Noé. C'est-à-dire qu'on prend des exemplaires, on les met dans une boîte avec de l'azote liquide, si on veut les garder vraiment au frigo pendant des siècles. Hein. Mais l'autre solution est de maintenir les populations en place et de les laisser évoluer, de s'adapter hein, pour bien se maintenir dans les années à venir. El camino que hoy por hoy parece albergar más esperanzas es la mejora genética. Con ella, grupos de investigación pretenden combatir la enfermedad localizando olmos resistentes para reproducirlos y propagarlos. Olmos como estos, que han sido capaces de rechazar el ataque de los escarabajos transmisores gracias a esta secreción del árbol, un mecanismo de defensa que impide que el insecto entre en el olmo e incluso llega a matarlo. Este olmo resistente puede propagarse mediante trozos del árbol que, colocados en medios adecuados, hacen posible la multiplicación del olmo. Se obtienen así numerosas réplicas genéticamente iguales al olmo originario y con sus mismas cualidades. If you plant seedlings, then each seedling is different. But if you plant a clone, you can predict more or less how it will behave. Año tras año, los investigadores han ido buscando olmos resistentes para propagarlos por estaquillas. Tras un periodo de tiempo que suele oscilar entre 2 y 3 años, a las estaquillas ya crecidas se les inocula artificialmente el hongo. La respuesta sirve para conocer si el olmo es resistente o no a la enfermedad. Una forma de experimentación más rápida es la puesta en contacto de cultivos celulares de un olmo con el hongo. En condiciones de esterilidad, se corta la hoja y se sitúa en medios de cultivo apropiados. Poco a poco sus tejidos se hinchan y comienzan a dividirse en masas indiferenciadas de células cuyo crecimiento se va controlando y que se conocen como callos. Los cultivos obtenidos pasan a ser utilizados en diferentes tipos de ensayos dirigidos a evaluar su resistencia. Para conseguir nuevos arbolitos, los callos que se han obtenido mediante el cultivo in vitro se trasladan a otro receptáculo que contiene sustancias para estimular su crecimiento. Pronto vemos cómo los callos se diferencian ya en raíces y tallos con hojas. Estos arbolitos en miniatura son copias idénticas del olmo del que se extrajeron las hojas. Solo la propagación asexual consigue que se mantengan igual de resistentes. Semanas después, estos minúsculos arbolitos son extraídos de las condiciones estériles en las que crecieron, trasladándolos a unos habitáculos en condiciones intermedias como paso previo a su salida al campo. Algún día estos pequeños seres conseguirán ser uno de estos grandes árboles.
Gracias a la mejora genética clásica, existen nuevas especies de olmos que a la propia naturaleza les llevaría siglos o milenios conseguir. We have released some 7 varieties in Holland, which are more or less resistant to the disease. And we are also getting some resistant material from North America, and they are being planted, and they are also planted in other countries. This one was originally planted as a small one, a 1-year-old or 2-year-old plant. And now it has been dug out and transplanted here. Grandparents were one tree from the Himalayas, and the other was Exeter, England, and those were again crossed and again crossed. And so this is the 3rd generation of breeding. Olmos fruto del cruce de un árbol asiático con uno europeo. Olmos fuertes y sanos plantados por toda Europa y América. The Asian elms are what we call tolerant. They can be infected with the fungus, but it doesn't cause us any symptoms. Si el olmo asiático y el hongo conviven en armonía, ¿podría esconderse aquí la clave para vencer a la enfermedad? There are other elms around, some of them in Asia, which have useful genes in them, which we hope to be able to use to recombine with the native elms. Cuando los primeros investigadores recogieron olmos por el mundo, ya cruzaron olmos asiáticos con otros. Pero la enfermedad sigue ahí. Il miglioramento genetico classico nell'olmo è ancora forse più un'arte che una scienza, perché non conosciamo le basi genetiche della resistenza e della patogenicità del fungo. En los últimos años, la modificación genética ha venido a añadir a la mejora genética clásica nuevas esperanzas. A traditionally bred tree may have very many changes, and you must screen many thousands of progeny before you get the one you want. With genetic modification, this process is much faster and in many ways more efficient. La modificación genética consiste en crear olmos transgénicos resistentes a partir de la introducción en su ADN de nuevos genes. In our lab, we have produced the world's first genetically modified elms, and we've also produced genes which have antifungal properties inserted into the tree genome. Some of the work is to introduce reporter genes into trees so that we can characterize them very quickly. And one of the genes we're using is called GUS, which enables the tree to be stained blue. Pero las consecuencias que podrían derivarse de alterar el genoma del olmo son todavía desconocidas. Some people feel that to alter a tree's genome is somehow unnatural, but the organisms we use to do this have been doing exactly the same thing for millions of years. Al igual que sucede con los humanos, las vacunas pueden inmunizar también al olmo frente a la enfermedad. First, treated the tree, we vaccinated it with a non-virulent strain. And then we inoculated it with a virulent strain. And if your vaccine here is working, you protect the tree. If it is not working, the tree will die. It was sick, it showed some symptoms, but it recovered, like you recover from a flu. Sin embargo, sería difícil y costoso llevar a cabo campañas de vacunación. Existen también microorganismos que podrían ser de gran ayuda. We ourselves are specializing
with some of our colleagues in looking to use viruses as a means of controlling this fungus. Now we're thinking much more about how the fungus is changing, whether we can use viruses to control the fungus, viruses that will attack the fungus and cause a disease in the fungus as well. Pero nuestro enemigo no se rinde tan fácilmente. La Alhambra de Granada. A pesar de todo el empeño y el esfuerzo que se le ha prestado para evitar su pérdida, los olmos que la arropaban han muerto. ¿Será este fatídico destino el que aguarda a todos los olmos del planeta? Los expertos han puesto a prueba la capacidad de adaptación del hongo, y los resultados son alarmantes. The fungus is changing. It's not just invading and spreading and killing millions of elms, which it is doing, but also it is evolving very rapidly to its new environment. Tras todo este duro esfuerzo y dedicación, ¿lograremos por fin la supervivencia del olmo frente a esta epidemia que parece imparable? ¿O tendremos que despedirnos de este majestuoso árbol para siempre? I think you've got to look at other illnesses, for example, like AIDS or cancer. It's often not easy to find a cure. It takes many years and you have to gather a lot of information together. Trees are like humans. They have a juvenile state, they have a middle-aged state, and they have an old state. Only the tree, an elm tree, can grow up to an age of 380 years. So I wish we would know how the tree manages that, so humans could be maybe also in good health 380 years old. We hope one day we will be able to restore the elm to its habitat. And there is a future for the elm. If we keep working on it, we can begin to bring elms back into the countryside, into our cities. Los olmos deben seguir estando para ayudar al hombre a construir un mundo donde seguir viviendo. I am optimistic. Elms are a key tree that people know about and want to make sure is going to be there for their children. En el pasado, el hombre cambió el curso natural de la especie. Ahora, y para el futuro, le corresponde a él devolver a este gigante con pies de barro la generosidad que le ha brindado a lo largo de los tiempos.